Sí, perfecto, claro. Sí, sí. Bueno, bien. El ejercicio que voy a dar ahora fue un ejercicio que se tomó en un parcialito, de hecho fue el parcialito que me tomaron a mí. Está bastante bueno, bastante completo, así que entiendo que a esta altura deben estar medio cansados, pero les recomiendo que intenten seguirlo. Bueno, bien, lo que tenemos acá es, a ver, ahí está. Tenemos una barra simplemente apoyada que tiene una carga distribuida y dos cargas puntuales. Ustedes ven, ¿no? Mi cursor. Ya se ve, ¿no? Sí. Sí, Sí, sí. se ve. Sí. Perfecto. Bueno, la sección es como esto que ven acá, es algo más o menos parecido a lo que había mostrado Manu, ahora van a ver por qué les digo esto. Se podría decir que está formada como por tres partes distintas que están unidas por dos bulones, entonces es re completo. Lo que pide el ejercicio es, en principio, trazar los diagramas característicos, después trazar cualitativamente el flujo de tensiones tangenciales de Juravsky, indicando sentido y orden de variación, y todo lo que hagamos lo vamos a tener que justificar. Después, verificar por resistencia la máxima tensión tangencial, y por último, dimensionar el bulón más solicitado y también justificar. Bueno, acá tenemos todos los datos, nos dan datos de las cargas, datos de la longitud de la barra, medidas de la sección. Bueno, fíjense que en este caso el baricentro no coincide con el centro de corte, entonces acá nos dan esta distancia, que es la distancia esta de acá del centro de corte. Bien, ¿qué más nos dan? Momentos de inercia, nos dan tensiones tangenciales admisibles, tenemos esta de acá, que es la del material, digamos, esta que es la de los bulones, que la vamos a usar a lo último, y fíjense que también nos dan una tensión admisible, digamos, tensión normal admisible. Estas cosas las suelen hacer, como que suelen dar datos que al final no las van a terminar usando, más que nada como para confundirlos, así que tengan cuidado. Estamos en un parcialito de flexión variable, así que claramente a esto acá no lo vamos a usar. Bien, seguimos. Bueno, acá es un dibujo a escala de cómo es realmente la sección. Fíjense que es bastante distinto a lo que hacemos nosotros, pero bueno, nosotros hacemos un poco más gordita para que se vean bien los dibujos que vamos a hacer. Y bueno, acá también está representada la distancia al centro de corte desde el baricentro. Les voy a pedir que si tienen alguna duda, como siempre decimos, abran el micrófono y me interrumpen. Bien, arrancamos por los diagramas, que era lo que pedía el punto 1. En esto no me voy a detener demasiado porque entiendo que ya lo tienen recontra sabido de estabilidad 1. Arrancamos por las reacciones de vínculo. Con eso podemos hacer el diagrama de corte y el diagrama de momento. Ahora la pregunta es, ¿el resto de las solicitaciones son nulas? ¿Qué opinan? Y si P no está aplicada en el centro de corte, vas a tener un momento torsor. Bien, perfecto. Recordamos, como no nos aclara nada el enunciado, vamos a asumir que la carga P y Q van a estar aplicadas en el baricentro. Entonces, como el baricentro no coincide con el centro de corte en esta sección, vamos a tener un momento torsor. Muy bien. Ahora, bueno, esta es la misma foto que mostró Manu para que vean la diferencia de si aplicamos en el baricentro, cómo se tuerce la barra, y si la aplicamos con este ganchito que ven acá, lo podemos aplicar en el centro de corte a la carga y la barra no se tuerce. Básicamente eso. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? Primero, antes que nada, fíjense que para hacer el análisis que vamos a hacer, o sea, dimensionar, analizar punto más solicitado y lo que sea, lo vamos a hacer en la sección más solicitada. En este caso, más solicitada a corte, obviamente, podemos agarrar una sección por acá o por acá. Nosotros vamos a agarrar con corte positivo, pero tranquilamente ustedes lo pueden hacer con corte negativo y es totalmente análogo. O sea, en módulos son iguales, así que no va a cambiar demasiado. Bueno, habiendo dicho eso, seguimos. Vemos que, como dijimos recién, la carga está aplicada fuera del centro de corte. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar el corte al centro de corte. Cuando lo trasladamos, nos va a aparecer este otro corte acá para equilibrar,
Y fíjense que acá aparece la cupla que nos va a generar el momento torsor. Esta cupla va a tener un brazo de palanca que es igual a distancia al centro de corte. Bueno, entonces, acá aparece la cupla que les dije, y esa es la sección que tenemos que analizar, con estas dos solicitaciones, corte y momento torsor. Algo muy normal es que se olviden que el corte no está aplicado en el centro de corte, entonces hacen todo el análisis perfectamente para corte, analizan las tensiones de corte, y se olvidan que hay un momento torsor aplicado. Así que, ojo con esto, ténganlo en cuenta para el parcerito. Bien. Ahora, signo del momento torsor. ¿Qué signo tiene? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo, perfecto. Entonces, fíjense, para la sección que nosotros estábamos analizando, que el corte era positivo, en esta sección particular, no digo que sean todas así, en esta sección, cuando el corte es positivo, el momento torsor es negativo. Al revés, si hubiéramos analizado el caso en que la sección tenía un corte negativo, el momento torsor iba a ser positivo. Por lo tanto, lo que podemos decir es que, lo que dice acá, cuando el corte es positivo, momento torsor negativo y viceversa. Bueno, ahora vamos con el cálculo del momento torsor. Según lo que dijo Manu, el momento torsor se calcula como el corte por la distancia del centro de corte, que es el brazo de palanca de esa cupla. La distancia del centro de corte es dato y el corte es lo que habíamos calculado para hacer el diagrama de características. Ahora bien, ¿el momento torsor va a ser constante a lo largo de toda la barra? No porque cambiaba el corte, o sea, Perfecto. Recordamos el diagrama de corte. El corte a lo largo de la barra no era constante, entonces el momento torsor no puede ser constante. Ahora, recordando lo que dijimos de nuevo, corte positivo, momento torsor negativo. Entonces, cuando el corte es positivo, el momento torsor va a ser negativo, y cuando el corte es negativo, el momento torsor va a ser positivo. Bueno, perfecto. Ahora analizamos el flujo de tensiones. Para eso vamos a recordar la fórmula de Joúravsky, queso sobre jabón. Ahora, esta sección que vemos acá, por el momento nos olvidamos que hay bulones porque para hacer el análisis del flujo de tensiones y los diagramas no nos interesa si hay bulones o no. Entonces, esta sección que vemos acá se podría decir que es muy parecida a una que vieron ustedes la semana pasada, que era como un cajón cerrado, ¿no? Una sección cerrada. Entonces podríamos decir que, bueno, es muy parecida a la que sería así. Pero no, no es así. Entonces vamos a ver qué pasa. Alguien podría decirme, bueno, yo acá tengo el corte aplicado así, acá marco un eje, y para analizar el flujo de tensiones lo que empiezo a hacer es cortes así. ¿Es correcto esto? Bueno, viendo que nadie se anima a contestar, nosotros cuando analizamos esta sección que ven acá, que hacíamos cortes así, y bueno, y analizábamos ese cubito que cortábamos, nos fijábamos cómo era el diferencial de sigma, equilibrábamos y qué sé yo, lo hacíamos porque cortábamos respecto a un eje de simetría. ¿Se ve? O sea, estos dos cortes están hechos a este eje de simetría. ¿Qué pasa? Este eje que vemos acá no es un eje de simetría. Entonces, o sea, claramente del lado izquierdo no tenemos lo mismo que el lado derecho porque nos está faltando todo este pedazo de área. Entonces, ese corte no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, por ahí otro me diría, pero este sí es un eje de simetría. Puedo hacer cortes así. Pero esto tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacíamos cortes en esa sección cerrada, por ejemplo, como la que vieron la semana pasada, nos fijábamos el eje que contenía el corte y siempre hacíamos
o sea, serruchábamos, por decirlo de algún modo, la sección simétricamente respecto al eje que contiene el corte. Entonces, si nosotros quisiéramos cortar, por ejemplo, acá, como les marco acá, tendríamos que cortar acá. No puedo hacer un corte acá y otro corte acá. ¿Se entiende eso? Esto es importante. Yo no llegué a ver dónde dijiste que teníamos que hacer el corte. ¿Cómo? Que no llegué a ver dónde teníamos que hacer el corte porque como que tu voz no iba a tiempo con lo que marcabas. O sea, hasta ahora no dije por dónde tenemos que arrancar a hacer el corte. O sea, estoy diciendo qué es lo que no podemos hacer en este caso. O sea, cómo no podríamos cortar. O sea, me interesa que entiendan que no podemos cortar así básicamente porque este eje no es un eje de simetría y que no podemos cortar así porque siempre cuando cortamos, o sea, serruchamos con dos cortes, tiene que ser simétrico, cortes simétricos respecto al eje que contiene el corte. Este eje que ven acá no contiene el corte porque el corte está acá arriba. ¿Se vio eso? No sé si contesté la pregunta o... Sí, está bien, gracias. Perfecto. Ahora, sabiendo todo eso, ¿cómo cortamos? Bueno, lo que vamos a hacer es arrancar por las puntas. Entonces, ¿qué pasa acá? En esta parte, o sea, ¿va a haber tensión tangencial en esta zona que estoy marcando? No. No. Bien, ¿por qué? Es una cara libre. Bien, tenemos un borde libre. Entonces, como esto es un borde libre, no va a haber tensión tangencial. Entonces, por Cauchy tampoco puede haber tensión tangencial en esta. Perfecto. Ahora, sigamos cortando. Arrancamos por acá, seguimos haciendo cortes así hasta que llegamos acá. Bien. Si nosotros aislamos como este pedacito que separamos en color celeste, vamos a tener algo así. Ahora bien, el diferencial de sigma, en este caso va a ser de compresión o de tracción. Por esto los ayuda, recuerden que el corte venía así. Diferencial de compresión. Perfecto, va a ser de compresión. Por si alguno no se dio cuenta, una manera como fácil de verlo es, creo que ya lo dijeron igual, pero donde pincha el corte, comprime, y del otro lado, tracciona. Entonces, esto va a ser de compresión. Lo que hacemos siempre, comprime, entonces para equilibrar en la superficie de resbalamiento vamos a tener una tensión así, y por Cauchy vamos a tener en la sección que estamos analizando una tensión para arriba, tangencial. Ahora, esta es como la parte, diría, más complicada en lo que casi todo el mundo pifió cuando hizo este parcialito. ¿Cuál es el orden de variación? A lo que me refiero es, acá tenemos 0, habíamos dicho, y acá tenemos un valor que no sabemos cuál es, pero es un valor. Esto va a ser constante. ¿Cómo puede ser si no? Cuadrático, porque cambia el área y Sí, la... cuadrático. Perfecto, entonces, ¿ustedes dicen que es cuadrático así? No. Perdón, no escuché, ¿sí o no? No. No. Entonces, ¿cómo sería para vos? Así, ¿no? Claro, porque estás aumentando el área y la distancia en baricentros a medida que vayas cortando. Tipo, siempre Perfecto. de chiquito a chiquito aumentando hasta ese corte que Exactamente hiciste. eso. Exactamente eso.
Es importantísimo que lo entiendan. Por si alguno se perdió, lo explico rapidito. Nosotros, a medida que vamos cortando, arrancamos acá en el borde libre y vamos cortando para arriba. Y así vamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en este primer corte de acá, el área es esta. El baricentro anda por acá y la distancia a la línea neutra es esta. Después, segundo corte, el área es esta. El baricentro anda por acá, la distancia a la línea neutra es esta. Entonces se van dando cuenta que a medida que yo voy cortando para arriba y llego a este punto, tanto el área como la distancia a la línea neutra aumentan. Recordemos, Joúravsky. QS sobre JB. Todos estos son constantes, ¿no? Ahora, el orden de variación de la tensión va a depender de cómo varía el momento estático. El momento estático, área por distancia, a la línea neutra. Entonces dijimos, en este caso, área aumenta y la distancia a la línea neutra aumenta. Entonces, si la distancia a la línea neutra aumenta o disminuye, cualquiera de los dos, sabemos que lineal no puede ser. Y además, si la distancia a la línea neutra aumenta, o sea, crece, el orden de variación va a ser una función parabólica con pendiente creciente. ¿Por qué? Porque la distancia a la línea neutra crece. Bien. Bueno, y acá está explicado lo que yo les decía. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, seguimos. Primero, creo que esto ya está clarísimo, pero por las dudas aclaro. ¿Por qué pasamos de acá para acá? O sea, todo esto, no podemos hacer un corte así, o sea, esto está totalmente mal. Acá en realidad no sabemos qué es exactamente, o sea, qué pasa exactamente. Joúravsky no nos supo resolver esa parte de los nudos, entonces simplemente vamos a decir, bueno, podemos saber qué tensión hay acá y qué tensión hay acá. El resto no lo sabemos muy bien. Ahora, como dijimos, si separamos esta sección que está marcada en celeste, tendríamos el diferencial de sigma que está comprimiendo y el área de resbalamiento es esta que ven acá en este caso, ¿no? Entonces, lo mismo de siempre, para equilibrar tau en sentido opuesto al diferencial de sigma y por Cauchy nos va a quedar una tensión tangencial en ese sentido. Pregunta, ¿la tensión que vamos a calcular acá va a ser igual, mayor o menor que la que calculamos acá? Mayor porque vas a tener más área y más distancia todavía. Perfecto, entonces por ende nos aumenta el momento estático y nos va a aumentar la tensión. Muy bien. Seguimos. Ahora cortamos en esta sección de acá. Hacemos lo mismo de siempre. La sección de resbalamiento estaría acá. Para equilibrar la tensión de resbalamiento en sentido opuesto al diferencial de sigma, por Cauchy vamos a tener esa tensión tangencial en ese sentido. Ahora de nuevo, orden de variación. Dijimos, acá no puede ser nulo, ojo, porque recién cuando cortamos acá vimos que había un área y una distancia, o sea, hay una sección que está resbalando. Entonces, la tensión acá no puede ser nula. La tensión acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, perfecto. Ahora, ¿cómo varía esto? Esto es lineal, parábola con pendiente creciente o parábola con pendiente decreciente. ¿Qué opinan? Lineal. Lineal. ¿Todos opinan lo mismo? ¿Alguien piensa que eso está mal? ¿Está bien? No, alineado. Bueno, bien. Por las dudas, aclaro por qué es lineal. O sea, tal vez ustedes saben que es lineal porque tienen el PowerPoint ya desde antes, pero no es tan fácil de ver por qué es lineal. Así que por si alguno se perdió, lo explico rapidito. Cuando nosotros calculamos, dijimos, lo único que varía de la tensión de Joúravsky es el momento estático, ¿no? Entonces, cuando nosotros calculamos el momento estático de todo esto que ven celeste, podemos decir que lo separamos en un momento estático de esta sección A
más el momento estático de la sección B. A medida que yo voy desplazándome hacia la izquierda, el momento estático de la sección A se mantiene constante. ¿Por qué? Porque tanto el área como la distancia, supongamos que el baricentro anda por acá, la distancia al baricentro, al eje neutro, perdón, es constante. Lo que va variando es la sección B. En la sección B tenemos área en B y distancia en AB. El área va aumentando, pero siempre la distancia al baricentro se mantiene constante. No importa qué sección esté analizando. Entonces, por esa razón es que la distancia al baricentro siempre es constante, lo único que varía es el área, entonces sabemos que es una variación lineal. Ahora, acá hay una advertencia. Ojo, que sea lineal no significa que sea un triángulo, como les dije recién. Si hacemos esto, está mal. ¿Por qué? Porque la tensión acá no era 0. Entonces lo que nos va a quedar es un trapecio. Bueno, sigo cortando. Acá más de lo mismo. Diferencial sigma, tensión de resbalamiento que equilibra, por Cauchy, vamos a tener esa tensión ahí. Y pasamos a la tensión de acá. Si recuerdan, como lo dijeron ya tantas veces, la tensión en el eje neutro, digamos en la sección que estamos analizando en el eje neutro, va a ser máxima. Ahora, lo mismo de siempre, diferencial de sigma de compresión para equilibrar en sentido contrario. Esto es más de lo mismo, muy repetitivo. Y la tensión por Cauchy va a ser en sentido para abajo. Ahora, orden de variación. Nosotros tenemos una tensión acá que dijimos no es nula. Recién calculamos, salimos que todo esto resbala. Tenemos un área y una distancia al eje neutro que es distinta de 0, así que no es nula. Y acá, como ya bien dijeron, hoy más temprano, la tensión va a ser máxima. Ahora, lineal, parábola con pendiente creciente o parábola con pendiente decreciente. Ahora decreciente porque, o sea, aumentas área y cambia la distancia al eje, pero crece, o sea, decrece la distancia. Perfecto. Tal cual como dijo Federico, aumenta el área, pero decrece la distancia al eje neutro, la distancia al baricentro del eje neutro. Entonces, parabólica con pendiente decreciente. Bueno, bien. Ahora, seguimos cortando. Y llegamos a esta sección de acá. Nosotros lo que podríamos hacer, o sea, tenemos dos opciones, que nos va a dar el mismo resultado, obviamente. O bien analizamos como veníamos cortando, que veníamos, bueno, arrancamos acá, después acá, así, así. Entonces decimos, bueno, sigo cortando así y analizo todo esto celeste, como está acá arriba. O bien podemos cortar acá y suponemos que lo que se separa, o sea, el área que vamos a analizar es esta de acá abajo. Ojo, cuando analizamos el área de acá abajo, en este caso el diferencial de sigma era de tracción. Acuérdense lo que les dije, corte, pincha acá, diferencial de sigma comprime y acá abajo el diferencial de sigma tracciona. Entonces, como dije, tenemos dos opciones que nos va a dar lo mismo. El diferencial de sigma, si acá arriba comprime, la fuerza de resbalamiento va a ir en sentido opuesto, entonces por Cauchy la tensión tangencial va a ir hacia abajo. Acá el diferencial de sigma tracciona, la tensión de resbalamiento en sentido opuesto y también por Cauchy va a tener que ir para abajo. Perfecto. Ahora, si nos fijamos, como esta sección es simétrica con respecto al eje Y, fíjense que el área que tenemos acá es el mismo área que tenemos acá. Entonces, el momento estático que vamos a calcular de esta sección de acá va a tener el mismo valor que el que calculemos acá. Por lo tanto, la tensión, nosotros habíamos llegado a esto, ¿no? La tensión que tengamos acá va a tener que ser la misma que tengamos acá. ¿Eso se entendió por qué?
Sí, Perfecto. Entonces, por simetría, bueno, salió medio feo, por simetría, así van a variar las tensiones tangenciales en esa parte de la sección. Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, ahí puso en evidencia la tensión tangencial. Bueno, finalmente, habiendo entendido todo lo que dijimos recién, vamos a tener este flujo de tensiones y estos diagramas de tensiones tangenciales. Como les decía, el ejercicio que justifiquen, si ustedes les llegan a pedir que justifiquen en un parcialito, lo que van a tener que hacer es eso que dije. O sea, acá es parabólico porque tanto el área como la distancia a la eje neutro varían, y con pendiente creciente porque la distancia al eje neutro aumenta. Esa es la justificación, y así hacen con todos los casos. Bueno, bien, ahora pasamos a la tensión por torsión. Estamos con una sección abierta. ¿Qué teoría vamos a usar que vieron en torsión para este caso? Saint-Venant. Perfecto. Si se acuerdan, las tensiones en una sección abierta, debidas al momento torsor, tenían esta pinta, ¿no? Fíjense que esta cuplita, esto es lo que yo hacía al menos para verificar, esta cuplita que se genera acá, o esta que se genera acá, tiene que ser coincidente con el momento torsor que está aplicado. Nada, dato, o sea, verifiquen eso, porque es importante. Entonces, como bien dijeron, para una sección abierta calculamos la tensión tangencial debido al momento torsor con Saint-Venant. Bueno, Saint-Venant nos decía que la tensión tangencial se calculaba como el momento torsor dividido el JT por el espesor. Bien, los datos que tenemos es el momento torsor, que lo habíamos calculado en base al corte. Estas dos cosas nos dieron de enunciado, así que reemplazando los valores, vamos a tener una tensión tangencial de 10,85 kN sobre centímetro cuadrado. Hasta acá no hay nada, no hay mucha complicación. Ahora, la tensión tangencial debido al momento torsor va a ser constante en toda la sección. ¿O cómo va a Si el ser? espesor no cambia, sí. Claro, si el espesor no cambia, sí, pero ojo, no va a ser constante tampoco en toda la sección, sino que en el contorno. O sea, si se acuerdan cómo eran las tensiones tangenciales, bueno, voy para atrás. Si se acuerdan cómo eran las tensiones tangenciales por el momento torsor, por ejemplo, si yo analizo este punto de acá, acá no habría tensión tangencial, pero si analizo este, sí. Entonces, en el contorno, o sea, esta tensión, esta tensión, esta tensión, son iguales. ¿Por qué? Porque el espesor no varía. Bueno, bien. Ahora, estamos buscando encontrar el punto de tensión máxima. Ese punto nos lo va a definir bastante el punto de máxima tensión debido al corte. ¿Por qué? Porque por lo que acabamos de decir con el momento torsor, al ser el espesor constante en toda la sección, o sea, podría decir que este es un punto de tensión máxima, este es un punto, este es otro, o este es otro, cualquiera del contorno va a ser máximo. Ahora, debido al corte, ¿cuál era la tensión máxima? ¿Qué pasa por el eje neutro, digamos? Perfecto. Entonces, la tensión máxima debido al corte pasa por el eje neutro. Ahora, vamos a buscar el punto de máxima tensión. Recordemos cómo eran las tensiones debido al momento torsor, las tensiones debido al corte. Ahora bien, tenemos que analizar esta parte de acá. ¿Quién se anima a decirme cuál va a ser el punto y por qué de máxima tensión tangencial? el punto del lado de la derecha, porque coincide el sentido de las tensiones. Perfecto. Va a ser este punto, ¿por qué?
tanto la tensión por corte y la tensión por el momento torsor van en sentido para abajo. Si yo quisiera elegir este punto de acá, fíjense que el corte va para abajo, pero el momento torsor va en sentido opuesto. Entonces, obviamente esto no es que da cero porque son tensiones de distinto valor en módulo, pero se contrarrestan un poco. Y en el medio claramente tampoco porque tenemos tensión nula debido al momento torsor, no nos estaría aportando nada. Entonces, como bien dijeron, el punto de máxima tensión tangencial va a ser ahí, P. Bueno, esto es lo mismo que dijimos recién. Por lo tanto, para calcular la tensión en ese punto P, vamos a tener que calcular, sumar la tensión debido al momento torsor y la tensión debido al corte. Bien. Primero vamos a calcular la máxima tensión debido al corte. Acá recordamos los datos que nos habían dado de enunciado. Vamos a usar la fórmula de Joúravsky. Tenemos estos datos para poder calcularla, lo que nos faltaría calcular es el momento estático. Entonces, algo que les propongo yo es plantear que el momento estático de todo esto de acá es la suma de estos tres momentos estáticos. Entonces, voy a desarrollar el momento estático de A, pero el resto no los voy a explicar porque es bastante análogo. Si entendieron el A, ya estamos bien. El momento estático en A va a ser área de A por distancia a la línea neutra de A. El área de A es esto que ven acá, que es el espesor B, 0,475, por esta altura. Que esta altura es 3 centímetros, esto que ven acá, menos un espesor. 3 menos un espesor. Ahí ya tenemos el área. Ahora, para calcular la distancia al eje neutro, vamos a decir, primero arrancamos por esto. Esta distancia de acá es 20 centímetros dividido 2, 10. Le restamos un espesor, 0,475, y le restamos la mitad de esta distancia de acá. O sea, vamos a tomar esto. Esta distancia total habíamos dicho que era 3 menos 0,475. Entonces, la mitad va a ser eso dividido 2. Bueno, con eso llegamos a un momento estático de 9,91 centímetros cúbicos. Bueno, siguiendo el mismo procedimiento van a poder calcular el del B y el del C. Entonces, finalmente, vamos a tener que el momento estático total, digamos, de lo que se separa, es la suma del A, B y C. Reemplazamos en Joúravsky y nos da esta tensión tangencial. Por lo tanto, la tensión en el punto P va a ser la debida al momento torsor y la debida al corte en Z. Sumamos y nos da 11,39 kN por centímetro cuadrado. Bien, ahora nos pediría verificar con la tensión admisible. ¿Qué tensión admisible vamos a agarrar? La tensión tangencial admisible. Ojo, de nuevo, no se equivoquen, no usen la tensión sigma porque esa es tensión normal. Acá estamos analizando tensiones tangenciales. Entonces, como vemos que la tensión en el punto P, que era el más solicitado, es menor que la tensión admisible, verifica. Con un símbolo de Nike, no entiendo por qué, pero verifica. Bien, ahora pasamos al último punto. El último ya los dejo ser libres. Primero, Cari, por algo que disculpa. hagan... Sí. Antes había dos tensiones tangenciales. O sea, había una normal y había dos tangenciales. No sé cuál. La otra es del clavo. Claro, una es del bulón. Ah, vale, listo, gracias. Ah, perdón, vos decías acá en el... Sí, perdón, vamos al enunciado. Acá. Ah, vos decías que tenemos dos admisibles. No me acordaba que decía bulón. Listo, Claro. gracias. Joya. Sí, cuando tiene la B es porque es la que vamos a usar en el bulón. Esto la vamos a usar ahora. Bueno, estábamos acá. ¿Alguno tiene otra duda? No, yo no. Bueno, perfecto. Pasamos a dimensionar el bulón más solicitado entonces. Como dijo Manu hoy más temprano, lo que se hace es elegir el mismo bulón
o sea, cuando la solicitación de cada bulón no difiere demasiado, lo que se hace es elegir el mismo bulón para los dos casos. Entonces, lo que vamos a hacer es dimensionar estos bulones eligiendo el que esté más solicitado. ¿Para qué? Para que verifiquen los dos. Entonces, ¿con cuál dimensionamos? ¿Con el A o con el B? ¿Y por qué? Con el de arriba porque vas a estar agarrando más área, me parece. O sea, la que resbalaría de como si fuera el alma, digamos. Va a resbalar más Exactamente. que eso va a tener más tensión. Exactamente, lo que está resbalando más área que con el bulón B. O sea, si yo corto acá, el área que me resbala es todo esto, y si yo corto acá, el área que se estaríamos separando sería todo esto. Entonces, recordemos que el eje neutro andaba por acá, esto va a tener mayor momento estático que esto de acá. Con esto que les acabo de decir, está mejor explicado acá. Acá ven, este área es mayor que esta, entonces decimos que vamos a dimensionar el bulón A, o sea, con el bulón A. Ahora, para dimensionar bulones, lo que vimos hoy más temprano era que teníamos que verificar que la fuerza solicitante sea menor que la fuerza que resisten los bulones. La fuerza solicitante es Q, que Q es el flujo de corte, por lambda, que es la separación entre bulones, separación así, ¿no? Longitudinal. Bueno, ojo acá, usen la tensión admisible de los bulones, porque estamos dimensionando bulones. Bueno, área, el área del bulón, que está sometida a corte, y eta, que es el número de bulones y o planos de corte. Ahora vamos a ver. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale esto? Uno. 1. Perfecto. Tenemos un solo bulón, un solo plano de corte, entonces vale 1. Bien, el flujo de corte, si se acuerdan, era muy parecido a la fórmula de Joule-Lovsky, pero sin poner el B acá abajo. De esto nos olvidamos. Bueno, por enunciado nos habían dicho que la separación entre bulones la tomemos como 20 veces el diámetro del bulón. Bueno, el área de los bulones, como es un área, el área transversal es circular, vamos a hacer pi por diámetro cuadrado sobre 4. Esto es fácil. El corte lo hemos calculado de nuevo en el diagrama de corte. Esto era dato, esto también era dato. Ahora, el momento estático, que es lo único que nos falta para poder calcular el diámetro. El momento estático es fácil de calcular, sí, pero si se acuerdan, cuando calculamos el momento estático del punto más solicitado, habíamos calculado el momento estático de A, de B y de C. Y en este caso, el bulón anda por acá, ¿no? Y por acá anda la superficie de resbalamiento. El momento estático que nosotros queremos calcular es la suma del momento estático en A y de B. Fíjense que acá ya lo habíamos calculado, entonces no es necesario volver a hacer las cuentas. Bueno, entonces, volviendo, hacemos la suma del A y B que ya habíamos calculado y nos da 56,28. Si nosotros reemplazamos, nos va a dar que el diámetro del bulón tiene que ser 0,2621 centímetros. Ahora, este phi, digamos, este diámetro es un diámetro límite. Límite en cuanto a que es el mínimo diámetro o es el máximo diámetro que podemos adoptar. Mínimo, ¿no? O sea, si agarramos un diámetro más chico que esto, por la razón que dijo Juan de que nosotros vamos a la ferretería y no nos van a dar un bulón de 0,2621 centímetros, entonces si nos ofrecen uno más chico, no nos sirve. ¿Por qué? Porque ahí no se va a verificar que la fuerza resistente sea mayor que la solicitante. Entonces, en todo caso, agarraríamos un diámetro más grande. Bueno, ¿dudas?